Tenía 42 años y no había llorado en público desde el funeral de mi padre cuando las lágrimas me asaltaron durante el tercer acto de una mediocre producción de El Zoo de Cristal en el Community Theater. Allí estaba sentada, Aves Allen, la mujer a la que los círculos de carreras de Richmond llamaban la Reina de Hielo, sollozando en silencio en la oscuridad mientras los actores masacraban a Tennessee Williams. Mi rímel, cuidadosamente aplicado, resbalaba por mis mejillas como la lluvia sobre el cristal de una ventana. La joven 2 asientos más allá lo notó primero. Sentí su mirada antes. La vi curiosa que preocupada. Cuando llegó el intermedio, corrí al baño, con la esperanza de salvar lo que quedaba de mi dignidad, junto con mis alergias al maquillaje. Me estaba portando mal, y la voz detrás de mí era guerra de miel. Con la suficiente picardía para suavizar la intrusión, me aparté del espejo para encontrarme mirando los ojos azules más sorprendentes que jamás había visto, enmarcados por una cascada de cabello color cuervo. Tendría unos 20 años y llevaba un vestido vintage que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Algo así, murmuré, secándome la cara con una toalla de papel húmeda. Soy Summer Brooks. Extendió una mano con uñas perfectamente cuidadas, del color de las bayas maduras. Y tú eres Aves Allen. Predijiste tiros a la luna. Ganar en Belmont cuando todos los demás lo descartaron como una posibilidad remota. Mi mano se congeló en el aire. Sigues las carreras de caballos. Mi familia es dueña de Brookhaven Stables. Lo dijo casualmente, como si mencionara que tenía un pez dorado. ¿No es una de las carreras más prestigiosas de Virginia? Daines T.S. Conozco Brookhaven, el eufemismo del siglo. Todos conocían a Brookhaven y Brookhaven te conoce a ti. Papá te llama a esa maldita mujer que nos cuesta una fortuna. Su sonrisa era traviesa. Creo que lo decía como un cumplido. El segundo acto, sonó la campana. Summer metió la mano en su bolso y me dio una tarjeta de visita. Sus dedos rozaron los míos cálidos, seguros, enviando una corriente inesperada por mi brazo. Organizaremos una carrera privada el próximo fin de semana. Deberías venir. Interés profesional, claro que no me relaciono con clientes. Respondí automáticamente. El mantra que me había mantenido cuerda en una industria dominada por hombres. ¿Quién dijo algo sobre relacionarme? Los ojos de Summer brillaron con diversión. Además, no soy una clienta, solo soy una chica que se dio cuenta de que veías cosas en esa obra. Nadie más lo hizo. Olía a perfume caro y a una cualidad indefinible que me hizo pensar en tormentas de verano, salvajes, eléctricas, de esas que te hacen olvidar tu edad y tus reglas cuidadosamente construidas. Lo pensaré, dije, sabiendo muy bien que no debería hacerlo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. Por cierto, tienes razón en llorar el monólogo de Amanda sobre el caballero que vino. Es devastador cuando te das cuenta de que está hablando de todos esperando algo que podría no llegar nunca. La vi desaparecer, mi corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en años. Regresé a mi asiento, la pesada cortina de terciopelo se alzó de nuevo. Mientras me deslizaba en mi lugar, las luces del escenario captaron el destello del pendiente de Summer. En la fila de adelante. Se había movido de asiento durante el intermedio. Ahora estaba sentada directamente en mi línea de visión. Su perfil se iluminó en la tenue luz. Cuando la obra terminó, se desvaneció entre la multitud antes de que pudiera volver a hablar. Todo lo que quedó fue su tarjeta en mi mano y el persistente aroma de su perfume en mi muñeca. Donde me había tocado, me dije a mí mismo que no lo llamaría así. Las mujeres como yo no persiguen a mujeres como ella. Lo que no sabía entonces era que Summer Brooks nunca dejaba nada al azar y que había estado estudiando mis probabilidades mucho antes de que yo la viera. 3 días después, miré la tarjeta de presentación de Summer por 20ª vez. Mientras mi computadora calculaba las probabilidades de las carreras, la elegante tarjeta negra mate con letras doradas en relieve parecía burlarse de mí desde mi escritorio. Debería haberla tirado. En cambio, me encontré pasando el pulgar sobre las letras en relieve, recordando el momento electrizante en que nuestros dedos se tocaron. Concéntrate, Iris, murmuré para mí.
volviendo a las columnas de datos que habían forjado mi reputación. Era la principal analista de carreras de Richmond por una razón. Las evaluaciones frías y calculadas eran mi especialidad, no unos ojos azules que parecían ver a través de mí. La ventana de mi oficina en casa daba a un extenso roble, cuyas hojas primaverales danzaban con la brisa de la tarde. Debería haber estado analizando la próxima carrera en Churchill Downs, en lugar de preguntarme si el cabello de Summer se sentiría tan sedoso como parecía. Mi teléfono vibró, número desconocido. Iris Allen, respondí profesionalmente. No has respondido a mi invitación. La voz de Summer fue inmediatamente reconocible, con ese dejo de divertida confianza. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté, con el corazón dando un vuelco que me molestó. Tengo mis fuentes. Una sonrisa coloreó su voz. Pensé que te gustaría saberlo. Nos hemos inscrito en una nueva carrera inaugural en Filadelfia este fin de semana. Ella es de la línea de Winspeed. Me quedé sin aliento. Winspeed era un semental legendario cuya descendencia había seguido durante años. Esa es una buena información, logré decir que podría ser incluso mejor en persona. Hizo una pausa. Investigué sobre ti. Sabes que tu análisis del rendimiento del año pasado fue brillante. Todos los demás se fijaban en las condiciones de la pista, pero tú predijiste el resultado basándote en la psicología del hockey. A mi pesar, me sentí halagada. La mayoría de la gente veía mi trabajo como una apuesta glorificada. ¿Intentas halagarme para que vaya a tu evento? ¿Está funcionando? Se rió. El sonido era cálido y acogedor. No socializo con clientes, repetí, pero con menos convicción que antes de comprobarlo. Mi padre no te ha contratado en 3 años, no desde que predijiste correctamente que nuestro campeón quedaría tercero en la Copa de Oro de Virginia. Maldita sea, sí que había investigado. Además, el verano continuó. No te pido que socialices, te pido que seas brillante en lo que haces, solo que con mejor champán del que probablemente estés bebiendo ahora. Eché un vistazo a mi taza de café tibio y no pude evitar sonreír. Enfermo, piénsalo. Dije, bien, ponte algo azul, te sentaría bien. Colgó antes de que pudiera responder. Dejé mi teléfono, inquieto por su efecto en mí. Inicié sesión en mi computadora, escribí Summer Brooks, Richmond en la barra de búsqueda. Aparecieron docenas de fotos de redes sociales. Summer en la Caridad Gaya. Summer presentando trofeos. Summer luciendo regia a caballo, su cabello negro fluyendo detrás de ella como una pancarta. En la mayoría de las fotos parecía estar mirando más allá de la cámara, como si buscara algo más allá del marco. A pesar de su belleza y obvia riqueza, había algo cauteloso en su expresión, algo familiar. Cerré el navegador diciéndome que solo estaba haciendo la debida diligencia, curiosidad profesional, nada más. Llegó el sábado, húmedo y brumoso. Me paré frente a mi armario durante un tiempo vergonzosamente largo antes de elegir un vestido azul marino que no había usado en años. Mientras cruzaba las ornamentadas puertas de los establos Brookhaven, una parte de mí aún no podía creer lo que estaba haciendo. La casa principal se extendía sobre terrenos impecables, con columnas blancas brillando contra el cielo gris. El personal dirigía los coches a un aparcamiento improvisado donde Audis y Mercedes se acomodaban uno junto al otro. Me sentía claramente fuera de lugar en mi práctico sedán. Tú viniste. Summer apareció junto a mi coche mientras reunía el coraje para salir. Llevaba pantalones y botas de montar, con una blusa verde esmeralda que hacía que sus ojos parecieran aún más azules. Interés profesional, le recordé, saliendo a la niebla. Por supuesto que sonreía y tú vestías de azul. Sabía que resaltaría el ámbar de tus ojos. Antes de que pudiera responder, me tomó del brazo y me guió hacia la pista. Su calor contra mi costado hizo que mi determinación profesional se desmoronara como arena mojada. Ven a conocer a Tempest, dijo, llevándome hacia los establos, Sec, la filly que mencioné. Creo que es algo especial. Lo que no admití entonces fue que mi pulso acelerado no tenía nada que ver con los caballos, sino con la mirada de Summer, como si no fuera solo la reina de hielo de las carreras de Richmond, sino alguien por quien valía la pena derretirse.
A la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Summer Brooks. Su persistencia me desconcertó y emocionó a la vez. Tras nuestro encuentro en Brookhaven, me dio una migraña y huí justo después de que Tempest ganara su primera carrera por 2 cuerpos de ventaja profesional. Me recuerdo a mí misma que colgué el teléfono sin devolver las llamadas. El éxito en mi campo requería desapego, especialmente de la hija de una clienta que me miraba como si fuera la meta. Sin embargo, al mediodía, me encontré contestando cuando volvió a llamar. Felicidades por la victoria de Tempest, dije, buscando la profesionalidad clínica. Sabías que ganaría. Summer respondió, lo vi en tus ojos cuando la conociste. Por eso quiero que nos consultes. Repetí, apretando el teléfono con más fuerza. Papá no ha tenido un aspirante a la triple corona en años. Necesita una mirada nueva. Se me aceleró el pulso. A tu padre no le gustó. A mi padre no le gusta perder más. Hizo una pausa. Por favor, Iris, solo reúnete con él por mí, por ella. Esas 2 palabras revelaron territorio peligroso. Estos son estrictamente negocios. Dije finalmente. Por supuesto, aceptó demasiado rápido. 3 horas después me encontraba en la oficina del panel de Richard Brockhoff. El padre de Summer era un jinete de la vieja escuela, canoso, curtido y con el ceño siempre fruncido. Su apretón de manos fue firme pero reticente. Mi hija parece creer que usted es la solución a nuestros problemas, señorita Allen. Solo se me dan bien los números, señor Brooks. Los números no ganan carreras, el corazón sí. Se recostó en su sillón de cuero, pero no hemos tenido mucho de eso últimamente. Summer dice, ¿viste algo en Tempest? Asentí con cautela. Es receptiva, alerta, lee bien la pista, palabras elegantes para instinto, se burló. Summer, que había estado observando en silencio desde un sillón de la esquina, se levantó. Papá, dale una oportunidad. ¿Qué tenemos que perder? Richard Brooks me observó con los ojos entrecerrados. En 2 semanas, puedes analizar nuestro programa de carreras, observar el entrenamiento. Si le veo algún valor, hablaremos de un acuerdo formal. Tras su partida, la sonrisa triunfal de Summer me hizo vibrar el pecho. Examen que salió bien, dijo, sentándose en el escritorio de su padre. No confía en mí, no confía en nadie. Saltó del escritorio. Ven, te lo mostraré. Pasamos la tarde recorriendo las instalaciones de Brookhaven, establos de última generación, pistas de entrenamiento y piscinas de rehabilitación. Summer lo atravesó todo con la confianza de quien ha crecido en este mundo, pero conserva una perspectiva curiosa y ajena. Debió ser increíble. Crecer aquí, dije, mientras observábamos a un mozo de cuadra guiar a un reluciente semental castaño por el patio. Era aislante, respondió, sorprendiéndome. Papá siempre estaba trabajando, mamá se fue cuando tenía 12 años. Casi todos los días éramos solo los caballos y yo. La vulnerabilidad en su voz me despertó algo dentro de mí que suena solitario. Fue así hasta que aprendí que a los caballos no les importa quién es tu familia, solo les importa cómo los tratas. Se giró hacia mí de repente, tan cerca que pude ver destellos plateados en sus ojos azules. La gente debería ser más así. Terminamos en un establo tranquilo donde Tempest descansaba. Después de su victoria, Summer cogió un cepillo y empezó a cepillar a Philly con movimientos de práctica. La intimidad del momento, el polvo de mousse bailando bajo la luz sesgada del sol, el sonido rítmico del cepillo, el ocasional bufido de satisfacción de Tempest, parecía más peligroso que cualquier palabra hablada. Eres buena con ella, dije, desesperada por romper el silencio cada vez más denso. Soy buena con muchas cosas, respondió Summer, alzando la mirada para encontrarse con la mía. Dejó el cepillo y se acercó, con mi espalda pegada a la puerta del establo. No estoy aquí por esto, susurré mientras se acercaba a mí. Su mano se detuvo en el aire. ¿Por qué estás aquí entonces, Iris? Antes de que pudiera responder, me apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Su roce me recorrió la piel. Su rostro se acercó. Su intención era inconfundible. La señorita Brooks, una voz de mozo de cuadra.
Dejaré que tu padre te necesite en la casa principal. Los compradores de Kentucky han llegado a principios de verano. Retrocedió un paso. Su expresión, una mezcla de frustración y diversión, salvados por la campana, señorita Allen. Mientras se alejaba, miró hacia atrás por encima del hombro, o tal vez solo se retrasó. Algunas carreras son maratones, no sprints. Me quedé allí, respirando el aroma a heno, cuero y perfume caro, sabiendo que estaba en serios problemas. Los límites profesionales eran una cosa, pero los muros que construía alrededor de mi corazón estaban resultando mucho más frágiles de lo que creía posible. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve un precario equilibrio entre el análisis profesional y evitar estar sola. Con el verano, llené cuadernos de observaciones, cronometrando entrenamientos y estudiando bloodlines. Si Richard Brooks se sorprendió por mi dedicación, no lo demostró. Summer, mientras tanto, se había dedicado a ayudarme en el trabajo, aunque su ayuda consistía principalmente en preguntas inquisitivas sobre mi vida y toques persistentes cada vez que me entregaba el equipo. ¿Nunca te has casado?, me preguntó una tarde mientras observábamos a los caballos dar vueltas en la pista de entrenamiento. Amenazaba lluvia en la oscuridad, las nubes se acumulaban en el cielo. Nunca encontraba el tiempo, respondí. Con los ojos fijos en mi cronómetro o en la persona adecuada. Su hombro rozó el mío, no por casualidad. Apreté el cronómetro con más fuerza de la necesaria. El mundo de los caballos no está precisamente repleto de oportunidades para citas progresivas, especialmente para mujeres que prefieren mujeres. La franqueza de Summer me hizo manipular el cronómetro. Eso no es algo que hable con los clientes. Estamos hablando de handicap, dijo con inocencia. Como ciertos factores afectan el rendimiento parece relevante. La miré de reojo. ¿Siempre eres tan persistente? ¿Solo cuando algo importa? Sus ojos azules me sostuvieron hasta que aparté la mirada. Más tarde esa tarde, Summer me convenció de reunirme con ella en la oficina de la granja para revisar los datos históricos de las carreras. La tensión entre nosotras era tan intensa que parecía otra presencia en la sala. Tu padre ha infrautilizado la línea paterna de Tempest, dije, señalando una tabla en mi portátil. El potencial para largas distancias está ahí, pero el régimen de entrenamiento no desarrolla suficiente resistencia. ¿Acaso siempre analizas todo con tanto cuidado?, interrumpió Summer, colocándose detrás de mi silla. Es mi trabajo. ¿Y qué hay de las cosas que no son tuyas? Sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros. ¿También las analizas? Me quemaba la piel bajo su tacto. Summer, has estado evitando estar a solas conmigo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Ya sabes por qué, dímelo de todas formas. Giré la silla para mirarla, creando distancia. Cumples 26, 27 el mes que viene, corrigió. Tengo 42, puedo contar. Se sentó en el escritorio, cruzando las piernas a la altura de los tobillos. ¿De verdad te preocupa eso o es que soy la hija de Richard Brooks? Ambas cosas, da igual. Cerré el portátil con decisión. Esto no puede pasar. Summer me observó con esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir transparente. ¿Crees que solo estoy jugando, que los Borais persiguen a la profesional mayor por thrills? La precisión de su evaluación te dolió, ¿verdad? ¿Es eso? Que poco me tienes en cuenta. Un dolor real se reflejó en su rostro. Antes de que pudiera responder, un trueno sacudió el edificio. Las luces de la oficina parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron. «¿Qué momento, verano?», murmuró. Se acercó a la ventana, recortada contra el rayo, la lluvia iluminada, que ahora golpeaba contra el cristal. Debería irme, dije, recogiendo mis cosas en la penumbra de esto, no seas ridículo. Se apartó de la ventana. El generador de emergencia se pondrá en marcha pronto. Esperamos en silencio, interrumpidos solo por la lluvia y los truenos. Cuando Summer volvió a hablar, su voz había perdido su tono juguetón. Toda mi vida la gente me ha querido por lo que represento. Dijo en voz baja, el apellido Brooks, la herencia, las conexiones.
¿Sabes lo raro que es encontrar a alguien a quien no le importe nada de eso? Las luces de emergencia parpadearon, proyectando en su rostro un suave resplandor ámbar. Desde el momento en que te vi llorar en ese teatro, supe que estabas viendo algo real, algo que otros no vieron. Se acercó más. Tú ves patrones, otros no, por eso eres el mejor en lo que haces. Me quedé congelado mientras se acercaba, mi corazón martilleando contra mis costillas. Mírame, Iris. Susurró. ¿Qué patrón ves? La tormenta rugía afuera, pero solo podía oír mi pulso en mis oídos cuando ella entró en mi espacio. Esta vez no hubo interrupción. Cuando se inclinó, sus labios eran suaves, vacilantes al principio, luego más insistentes. Al responder, mis manos encontraron su cintura, acercándola más. Mientras los relámpagos destellaban, iluminando la oficina con ráfagas blancas y crudas, la parte profunda de mi cerebro gritaba sobre suicidio profesional, diferencias de edad y desequilibrios de poder. Pero mientras los dedos de Summer se enredaban en mi cabello, profundizando nuestro beso, esas preocupaciones parecían distantes, problemas teóricos para una futura versión de mí misma. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, la sonrisa de Summer no contenía triunfo, solo asombro. He estado esperando hacer eso desde el teatro, susurró. Afuera, la tormenta no daba señales de amainar. Adentro, otra clase de tempestad acababa de comenzar. Las semanas posteriores a esa noche tormentosa transcurrieron en una confusión de contradicciones. De día, mantenía la distancia profesional, entregando análisis detallados a Richard Brooks mientras evitaba las miradas cómplices de su hija. Por la noche, Summer y yo explorábamos el terreno inesperado entre nosotras con la intensidad de quienes encuentran agua en el desierto. A pesar de mi buen juicio, me estaba enamorando perdidamente. Pero aún persistían preocupaciones prácticas. Las cuotas de mantenimiento de mi condominio habían aumentado y una factura de impuestos inesperada me dejó examinando mis finanzas con creciente preocupación. Después de hacer números 3 veces, llegué a una conclusión reticente. Necesitaba generar ingresos adicionales. ¿Podrías mudarte conmigo?, sugirió Summer una noche, mientras yacíamos enredadas en mis sábanas, con la cabeza apoyada en mi hombro, problema resuelto después de 2 meses. Eso es muy tuyo, bromeé, aunque mi pecho se encogió al pensar que todo iba demasiado rápido. Solo digo, la casa de huéspedes en mi casa está vacía la mayor parte del año, ¿y qué pensaría tu padre de ese arreglo? Suspiro de verano. Punto justo. En cambio, decidí alquilar mi casa de huéspedes, una pequeña cabaña detrás de mi casa victoriana que había estado usando como almacén. Después de vaciar el espacio y anunciarlo en línea, recibí varias solicitudes, pero una destacó: Lucia Jenkins, mujer de 45 años, consultora autónoma que buscaba un alojamiento tranquilo. El nombre me recordó algo, pero no pude ubicarlo. Sus referencias eran correctas y su verificación de ingresos era sólida. Programé una visita para el viernes por la tarde. Cuando abrí la puerta para saludar a mi posible inquilina, el reconocimiento fue inmediato y mutuo. Iris, la mujer en mi porche, me miró con los ojos muy abiertos. Lucía, mi voz se quebró, Lucia Jenkins, de Oakwood Street. Sonrió tímidamente, creando unas conocidas patas de gallo alrededor de sus ojos verdes. ¿Te acuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Lucía había sido mi vecina hace 10 años, una mujer tranquila y reservada, salvo por conversaciones ocasionales por encima de la cerca contigua. Entonces, un día, simplemente desapareció. La casa se vació de la noche a la mañana, sin nueva dirección, sin explicación. El barrio había estado lleno de teorías durante meses. Desapareciste, dije, todavía bloqueando la puerta, en shock. Tenía mis razones. Su expresión se endureció ligeramente. No me di cuenta. Este era tu lugar. Si lo aplicas, quizá no sea buena idea. No, espera, algo me impulsó a extender la mano cuando se dio la vuelta para irse. Al menos ven a ver la cabaña. De mala gana, me siguió por la parte de atrás mientras recorríamos el pequeño espacio. La observé disimuladamente. Había envejecido bien. Su cabello castaño rojizo ahora tenía vetas plateadas en las sienes.
Se comportaba de otra manera, más reservada quizás, pero también más segura. Es perfecto, admitió después de ver la habitación soleada. ¿Pero te sientes cómoda con esto, dada nuestra historia? En realidad no teníamos historia, señalé. Éramos vecinos que charlábamos de jardinería. Cierto, sonrió. La tensión abandonó sus hombros. Y ahora necesito un inquilino y tú necesitas un lugar. Extendí la mano. Bienvenida de nuevo a Richmond, Lucia. 3 días después se mudó con mínimas pertenencias, solo 2 maletas y algunas cajas. La ayudé a acomodar los muebles. Me quedé en la cabaña con curiosidad, pero reacio a fisgonear sobre su repentino regreso. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Summer: cena esta noche, te extraño. Estaba redactando una respuesta cuando llamaron a mi puerta. Lucía estaba allí con una botella de vino en la mano. Regalo de inauguración, explicó, aunque supongo que es más preciso decir que era un agradecimiento por no hacer preguntas. Sonreí y la invité a pasar. Estábamos a mitad de la botella, hablando de temas neutrales, cuando el coche de Summer llegó a mi entrada. Lo notó mi cambio de expresión, esperaba a alguien. Antes de que pudiera responder, Summer irrumpió por la puerta con su energía habitual, llamando mi nombre. Se detuvo en seco al ver a Lucía en mi sofá. Oh, no sabía que tenías compañía. Su mirada se movía de una a otra, con preguntas evidentes en su expresión. Summer. Esta es Lucia Jenkins, mi nueva inquilina. La presenté con torpeza. Lucía. Esta es Summer Brooks. Es su novia. Summer terminó extendiendo la mano con firmeza. Encantada de conocerte. La expresión en el rostro de Lucía era indescifrable. Brooks, ¿algún parentesco con Richard Brooks, de Brookhaven Stables? Summer arqueó una ceja. Mi padre, ya lo conoces. Richmond es un mundo pequeño, respondió Lucía vagamente, dejando su copa de vino. Debería irme. Gracias por la charla, Iris. Señorita Brooks, un placer. Después de irse, Summer se volvió hacia mí con los brazos cruzados. No mencionaste que habías encontrado inquilino, simplemente pasó. Le expliqué. Se mudó hoy y la conoces de hace años. Era mi vecina. Luego desapareció sin dar explicaciones. No la he visto en una década. La expresión de Summer seguía preocupada. Hay algo en ella que no estoy segura. Negó con la cabeza. Ten cuidado, Iris. La gente que desaparece suele tener motivos. Quería atribuir su preocupación a Hay, pero algo en su tono me hizo preguntarme qué había traído a Lucia Jenkins de vuelta a Richmond después de tantos años y por qué. La extraña reacción al apellido Brooks. El regreso de Lucía creó una tensión subyacente que no pude identificar. Summer empezó a pasarse sin avisar, con más frecuencia sus visitas casuales, con un propósito claro. Estaba marcando territorio, aunque nunca lo admitiría. Traje el almuerzo. Anunció el sábado, llegando con sándwiches gourmet justo cuando Lucía y yo estábamos podando el jardín compartido entre nuestras casas. Qué considerado, dije, quitándome los guantes de jardinería. Luía, ¿te gustaría acompañarnos? La sonrisa de Summer se tensó casi imperceptiblemente. Gracias, pero tengo trabajo que terminar. Luca declinó con suavidad después de que ella desapareciera en su cabaña. Summer se relajó visiblemente a mi lado. No tienes que preocuparte por ella, dije, aceptando el sándwich. No estoy preocupada. Summer probó su comida. Solo tenía curiosidad por saber por qué alguien desaparece durante años y luego reaparece convenientemente en tu patio trasero. Las coincidencias ocurren, no en mi experiencia. Se sentó con el sándwich a medio comer. Mira, hay algo que deberías saber. Pregunté por Lua Jenkins. Me puse rígida. ¿Hiciste qué? ¿Solo asegurarte de estar a salvo investigando a mi inquilina? Me quedé de pie. Se me quitó el apetito. Eso es pasarse de la raya, Summer tal vez, reconoció sin disculparse. Pero encontré algo interesante. Hace 10 años,
El socio de mi padre fue obligado a dimitir tras descubrirse irregularidades financieras. Se llamaba Robert Jenkins. La conexión me impactó. ¿Crees que están relacionados? Creo que vale la pena preguntar. Summer respondió, el momento de su desaparición coincide. Quería descartar sus sospechas como celos, pero la coincidencia era difícil de ignorar. Aún así, me sentía protectora de Lucía, que parecía genuinamente preocupada bajo su apariencia tranquila. Esa noche llamé a la puerta de Lucía con un plato de brownies como una clara ofrenda de paz. Me invitó a entrar con evidente vacilación. Su espacio era espartano, con pocos toques personales. Libros apilados cuidadosamente por todas partes. Sin fotografías, sin recuerdos, la vida de alguien dispuesto a irse rápidamente. Estos se ven deliciosos, dijo, aceptando el plato. Respiré hondo. Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal? Su postura se tensó, pensando en por qué me fui, sobre Robert Jenkins. El color desapareció de su rostro. Dejó el plato con cuidado, como si fuera a romperse. ¿Cómo sabes ese nombre? ¿Era tu marido, es marido? Corrigió. Voz hueca, has estado hablando con la familia Brooks. Summer lo mencionó. Dijo que hubo un escándalo con las finanzas de Brookhaven. Lucía rió con amargura. ¿A eso le llaman ahora malversación y fraude? ¿Un escándalo? Así que es cierto que les robó. No, sus ojos se encontraron con los míos. Pero Rachel Brooks necesitaba a alguien a quien culpar cuando las inversiones se fueron al garete. Robert era el chivo expiatorio perfecto. Me acomodé en su sofá, presentiendo que había algo más en la historia. ¿Qué pasó realmente? Lucia paseaba por su pequeña sala de estar. Rachel invirtió mucho en los derechos de cría de un semental con problemas genéticos. Cuando la descendencia empezó a mostrar problemas, necesitaba cubrir sus pérdidas. Robert descubrió discrepancias en el libro. Los libros amenazaron con salir a bolsa. Hizo una pausa. 3 días después lo arrestaron por fraude financiero. ¿Y te fuiste? ¿Por qué? Porque recibí amenazas, porque de repente ninguna firma en Virginia me contrataba porque me negué a testificar contra mi marido, aunque nuestro matrimonio ya había terminado. Su voz tembló ligeramente. Tenía que empezar de cero en otro sitio. ¿Por qué volver ahora? Se giró hacia mí, resolve, endureciendo sus facciones. Robert murió hacía 3 meses, de un infarto en prisión. Antes de morir, me envió documentos, pruebas, limpiando su nombre.